Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo a Andrea Ceballos conmigo. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y es un gusto para mí compartir este tiempo con ustedes. No, muchas gracias a vos. Y antes de comenzar la charla, Andrea, voy a presentarte para quienes no te conozcan. Andrea es profesora de filosofía recibida en la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, Argentina. Es docente de filosofía, tanto, bueno, en institutos de formación docente como en colegios secundarios en Argentina. Actualmente es administradora también de la cuenta Amor por la Filosofía en Instagram y es conductora de un programa de radio filosófico literario del título La Brújula Intempestiva. Sin más, Andrea, y con la pregunta con la que iniciamos siempre, ¿de dónde sos? Yo soy del sur de Argentina, de la Patagonia, para quienes han visitado el país. Yo vivo al inicio de la Patagonia, en Neuquén a 15 kilómetros de Neuquén capital. Es una región sur, digamos, con inviernos bastante intensos, nieve, y bueno, en este momento estamos en verano y los veranos también son lindos, intensos, con muchos lagos, eh, cerca de la cordillera, por lo tanto, bueno, el paisaje es también de montaña. Yo de todas maneras vivo en la parte más urbana, digamos, en la capital de Neuquén, 100 kilómetros de Buenos Aires aproximadamente. Wow, un poco lejos. Un poquito lejos sí, de capital. Si pudieras ponerte la chaqueta de ministra de Cultura por 2 minutos y platicarnos a aquellos que no conocemos la Argentina, o que, bueno, igual, bueno, ni creo que es un poco más anecdótico escuchar el nombre. ¿Qué nos podrías comentar de tu ciudad? De mi ciudad, bueno, que es una ciudad, como les decía, patagónica, es una ciudad con mucha riqueza de paisajística en el paisaje y en la cultura, mucha diversidad cultural. Es un lugar que es muy atractivo a la vista respecto de los paisajes, de los lagos, las montañas. Es un lugar donde en invierno se suele venir mucho de turismo para esquiar, para ese tipo de actividades de esquí básicamente, porque es la zona donde nieva mucho, principalmente en lo que es cordillera, San Martín de los Andes. Entonces es un lugar muy turístico por eso, en invierno. Y esta son también por los lagos, es un lugar lindo para vivir y para conocer, digamos. Como decía, sí, con atractivo turístico y atractivo de paisaje, pero también cultural, que por ahí para mí es lo más valioso en algunos lugares, porque pueden ser muy bellos, muy lindos a la vista, pero también tienen que tener todas estas cuestiones que tienen que ver con la educación, con la cultura y demás. Y Andrea, ahorita que, bueno, platicas de estos momentos turísticos del esquí, de la nieve, cuando piensas en Andrea de niña, en Andrea adolescente, ¿qué recuerdos te vienen así como que a tu memoria? Sí, mi infancia fue la verdad muy bella, muy linda, porque bueno, este lugar es bastante más chiquito, entonces nos conocíamos la mayoría de los habitantes de aquí, entonces, bueno, nos criamos juntos, estudiando, practicando deportes. Bueno, la verdad que mi infancia puedo decir que fue una instancia muy bella, muy linda, con lindos recuerdos, gratos. Ahora, la pregunta que sea de las difíciles de esta charla y la que, bueno, todos los filósofos nos hacemos en algún momento. ¿Quién sos vos? ¿Qué te define? Bueno, mi nombre es Andrea. Lo que me define es mi curiosidad por investigar, por leer, por aprender. Desde muy pequeña siempre eso me definió, desde muy chica. Recorría las bibliotecas, porque tal vez no tenía tanto acceso a libros, entonces sí iba mucho a las bibliotecas. Eh, una persona con muchas amigas, amigos, amistosa, digamos, en el sentido de que por ahí mi familia no es tan grande, entonces es como que mi familia siempre fueron mis amigos, mis amigas también. Y bueno, eh, y hoy por hoy lo que define a Andrea es su pasión por la filosofía y la docencia. La verdad es que no dejaría nunca de dar clases
en escuelas, en instituciones, porque creo que es una manera también de hacer filosofía, de hacer llegar la filosofía a las estudiantes, a personas que no conocen filosofía, y también me gusta mucho llevar filosofía a lugares donde sé que es necesario, digamos, o sea, hablo de talleres culturales, hablo de bibliotecas populares, eh, distintos lugares donde me invitan, yo he ido con talleres filosóficos y en general gratuitos para que pueda llegar a acceder a muchas personas que por un motivo u otro a lo mejor no se acercaron en algún momento a la filosofía y hoy lo están haciendo, y para mí eso es muy grato. Andrea, y ahora quizá, bueno, un poco de la mano con lo que nos estabas de decir, ah, el que consideres tu mayor defecto o el de los defectos como en el top, pero también su contraparte, la virtud, ese, esa cosa, esa cualidad que tú dices, bueno, esto es rescatable, muy rescatable de mí. Bien. Mi defecto podría decir que es que soy ansiosa, esto de la tanta curiosidad a mí me lleva siempre a investigar y a buscar un poquito más y a recrear aquello que está creado, intentar darle alguna forma o nuevas maneras de ver. Y en ese sentido ese defecto me ha llevado también a una virtud que es que no me conformo con lo estable o con lo que ya está, sino que siempre intento encontrar algo nuevo, sea dentro de la filosofía o en el campo en que me desarrolle, en la educación, pero a la vez esto también lleva a otra virtud que no me gusta mucho decirlo de mí, porque creo que es mejor que lo digan las personas que me conocen, más que una misma hablar de sí misma, ¿no? Pero sí me gusta trabajar en colectivo, o sea, con más personas. Entonces, creo que llegar sola a un lugar no le quita mérito si uno no puede llegar con más personas en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, realmente lo digo con total sinceridad, me gusta siempre que seamos varios los que compartamos juntos aprendizajes, experiencias, vivencias y demás. Entonces creo que esta curiosidad que siempre me lleva un poquitito a investigar, pero también quiero sumar gente siempre a estas aventuras, digamos, si se quiere. Y ahora, Andy, el dato más inútil, el dato bizarro, el dato que quizá no le cambie la vida a nadie en saber de ti, pero que sea como que algo que nos quisieras compartir sobre vos. A ver, que además de ser profesora de filosofía, yo soy, pero para mí no es bizarro, para mí es una pasión también y adoro esa primer profesión que constituyó mi vida. Soy maestra jardinera, no sé cómo se dirá en tu país, eh, maestra de kinder, digamos, de niñitos de jardín, de infantes. Yo Oh, también soy maestra jardinera. Esa fue mi primer profesión. Yo me dediqué muchos años a nivel inicial, a jardín de infantes. Entonces, algunos de mis estudiantes que tengo hoy en día, algún momento fueron también, me ha pasado de encontrarme que he tenido esos niños y niñas en los jardines de infantes y hoy los encuentro ya adultos o a sus hijos. Entonces, ese es un dato que por ahí pocos conocen de mí, que yo también soy maestra jardinera, o sea, fue mi primera profesión, el ser maestra de niños chiquitos, de jardín de infantes. wow. Y bueno, creo que eso nos llena de la mano con la siguiente pregunta que te quiero hacer. Y es como esta maestra de jardín de niños, esta profesora de kinder, da este vuelco a la filosofía. ¿Qué es lo que hace que te enganche la filosofía? ¿Cuál fue esta flecha de Cupido que te enamoró? De la filosofía. Bueno, desde adolescente yo siempre tuve intención de leer sobre autores de filosofía, básicamente. Y en el lugar donde yo vivo, en Neuquén, todavía no estaba la carrera cuando termino secundario, digamos. Entonces elijo mi segunda pasión y gran pasión, que es ser profesora de jardín de infantes. Y estaba terminando la carrera y ingresa a la Universidad del Comahue el nuevo profesorado en filosofía y licenciatura en filosofía. Entonces automáticamente continué con mis estudios y además trabajaba. Eh,
que siempre tuve mucha pasión por la filosofía, desde adolescente, tal vez desde la infancia, pero con seguridad que recuerdo desde la adolescencia. Siempre investigaba, más allá de lo que me pidieran en la escuela, yo seguía investigando porque para mí la filosofía siempre me atraía. Yo quería saber datos, así que bueno, por eso es que iba a bibliotecas y por ahí trabajos que me pedían en la escuela de 2 o 3 hojas, yo los transformaba en mucho más, pero porque a mí me interesaba. Y más que nada siempre me di cuenta que tenía que ver con la filosofía, lo que a mí más me apasionaba y me llevaba a esto, a seguir investigando. ¿Y qué te apasionaba de la filosofía a esa edad? O sea, es decirle a una niña de, o un chica de 14 o 15 años que esté apasionado por la filosofía, quizás sería, pues no interesante, pero medio raro. ¿Y qué es lo que a ti te llamaba la atención de eso? Me gustaba mucho el tema de la argumentación. De hecho, algunos profesores del secundario me decían, algún día tienes que ser abogada, porque argumentas muy bien. Y yo decía, no me gustaría ser abogada, estoy buscando otra cosa. Y en ese secundario donde yo fui, no tenía filosofía tampoco. O sea, no tuve en quinto año, que es el último año, no tuve filosofía porque tenía orientación perito mercantil, que es contable. Entonces yo sabía que llegado el momento yo iba a ir por el lado de la filosofía. Y bueno, paradójicamente, si se quiere, o no tanto, porque creo que tiene mucho de causalidad también, en mi primer profesión con la segunda tuvieron mucha relación en algún sentido. El hecho de ser maestra jardinera y luego dedicarme a la filosofía. También hice algunos talleres que tenían vinculación entre filosofía de infancias, filosofía con niños y niñas, justamente por eso, porque consideraba que en esos niños y niñas de jardín, de infantes donde yo ejercía, había mucha filosofía, había muchas preguntas que llevaban a respuestas filosóficas, respuestas abiertas, respuestas que daban a más preguntas, digamos. Entonces, creo que iban de la mano. Así que fue por ese lado, digamos. Y bueno, y siempre desde mi adolescencia, la curiosidad por investigar sobre filósofos. En aquel tiempo eran más filósofos que filósofas porque no había mucho acceso a libros donde hablaran de mujeres filósofas, y justamente eso es algo que fue una búsqueda personal, que la vengo llevando hace bastante tiempo, pero debe tener que ver con la próxima pregunta, así que no nos vamos a adelantar a eso. Pero básicamente tiene que ver con esto, con investigar las vidas de estos filósofos, la argumentación, y también preguntas existenciales que siempre surgen en la adolescencia, sobre la vida, sobre la libertad y demás cuestiones, que yo veía que por ahí otro tipo de libros no respondían a estas preguntas, y me gustaba investigar en filósofos como Sartre, que lo leí también desde muy adolescente, digamos, no pequeña, pero sí joven, muy joven. Entonces yo me daba cuenta que iba por ese lugar, digamos, todo esto que a lo que yo estaba aspirando, o lo que en algún sentido daba respuesta a preguntas y me abría nuevas preguntas, ¿no? Ahora, bueno, estamos marcando un poco el contexto de la docencia, de que eres profesora, eh, pero además de dar filosofía en los secundarios, que bueno, creo que ese ya es un reto interesante e importante con los adolescentes, eres docente en institutos de formación docente, o sea, les enseñas a aquellos que van a enseñar. Y ahí me llega la curiosidad, ¿qué tan difícil y qué tan complejo es dar clases sobre cómo dar clases de filosofía? ¿Cuáles han sido esos retos? No sé, igual quizá las personas llegan como que ya sabiendo filosofía y como que les enseñes, puede hacer ahí como que, cuéntanos tu experiencia en esa parte. Bueno, les cuento. Sí, yo en la actualidad estoy dando todas mis horas en Instituto Superior de Formación Docente. Ya donde yo estoy, la carrera es profesorado en lengua y literatura, y dentro de esa carrera está la materia, la asignatura filosofía, que es la que yo doy. Entonces, la verdad es que se ha dado esta cuestión de un nexo muy interesante también entre filosofía y literatura, porque los futuros docentes que van a egresar de ese instituto
van a ser profesores de lengua y literatura, y yo dentro de este profesorado lo que doy es filosofía. Y me he encontrado con estudiantes que me dicen, profesora, algún día yo termino esta carrera y voy a anotarme exclusivamente a filosofía en la universidad, porque me gustó mucho, y porque además encontré esto, ¿no? Que me dicen varios de ellos y ellas, encontré muchas similitudes en algunos aspectos entre filosofía y literatura. Dice, y hay algunos filósofos que también han sido escritores literarios, mencionan varios, siempre hay, y filósofas también, ¿no? Tenemos varios ejemplos, Albert Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, que han escrito novelas, pero también ensayos filosóficos, y viceversa, ¿no? Y entonces, cuando mis estudiantes me dicen que, que si bien ellos van a salir en este momento como profesores de lengua y literatura, siempre les queda la inquietud de seguir investigando más sobre filosofía, porque yo los tengo en primer año, o sea, en su primer año dentro del profesorado. Son 4 años de profesorado en el que yo me encuentro dando clases, y filosofía está en primer año, cuando ellos ingresan a su carrera, ¿no? A su profesorado. Entonces es como que les doy la bienvenida con filosofía, y bueno, y la verdad es que se da un vínculo muy, muy lindo con mis estudiantes en ese sentido. Y también esto de saber que el día de mañana y a corto plazo, porque generalmente las carreras duran 4 años, a lo mejor un poquito más si es que se extiende, pero siempre en ese rango, van a ser ellos quienes enseñen. Entonces es por ahí un desafío doble, sea lengua y literatura lo que enseñen, eh, u otras materias, o si siguen estudiando luego otras carreras. Entonces, el enseñar a quien en un futuro va a enseñar, como vos decías, coincido mucho en eso, es un desafío doble, porque supone un enseñar para enseñar a nuevas generaciones, porque no queda solamente en las clases que una da en ese momento, sino que sabe que esas clases van a perdurar y a trascender en ellos, en ellas mismas, que van a ser quienes enseñen a nuevas generaciones también. Así que la verdad es que es un desafío que siempre lo tomo de esa manera, con mucho compromiso, con alegría también, y con amor. La verdad es que sí, que yo creo que la docencia tiene que tener, además de todo esto que tiene que ver con el conocimiento y demás, esta cuota de amar lo que uno hace, lo que uno hace. Ahora, me gustaría también reflexionar un poquito, bueno, que nos compartieras, aunque ya no se está dando actualmente la docencia con secundarios, quizá de las experiencias más lindas que te has topado, ¿cómo es este contacto con los adolescentes? La filosofía es, porque bueno, muchos pintan a los adolescentes como que en esta etapa de rebeldía que no quieren aceptar nada. Entonces, tú, con algo tan revolucionario como es la filosofía, ¿qué te has encontrado con ellos? Y me he encontrado con grupos, la verdad es que una a veces escucha en las escuelas, uy, los grupos de quinto año, por ejemplo, que es el último año del secundario, eh, son inquietos, y yo no me he encontrado con eso. Yo la verdad es que me he encontrado con adolescentes que están buscando lo que en algún momento yo buscaba también. Entonces es como encontrar en ellos y ellas mi reflejo también. Entonces la verdad es que muy grata la experiencia con adolescentes. Para mí ellos y ellas tienen en toda esta apertura y en todas estas búsquedas que tienen en la adolescencia justamente, tienen mucho que dar, además de aprender, ¿no? Entonces es darles ese espacio también para que interactúen, para que se sientan escuchados y escuchadas, para que interactúen como grupo, y para que en algún sentido la filosofía también sea un medio, eh, tal vez algún día sea un fin también, pero en principio en el secundario, que es todavía donde están demarcando con qué van a continuar luego, en sus estudios y demás, que sea el medio que a lo mejor las lleve a interesarse cada vez más en filosofía, y a lo mejor elegirla como carrera, que me ha sucedido también encontrarme estudiantes que con los años me dicen, profesora, estudié filosofía. Entonces, para mí la verdad es que es muy grato, porque el saber que uno siembra una semillita en ellos, digamos, en nuestros estudiantes, y que el día de mañana
eso se transforma en algo que fue una lección de vida, ¿no? Para cada una de ellas. Pero la verdad es que yo no me asusta el tema de los desafíos respecto de si son o no son inquietos y demás. Creo que me asustaría el que no lo fueran, digamos. O sea, considero que las adolescencias deben ser así, tienen que ser así. O sea, porque es la plenitud de la vida. Es cuando uno y una va eligiendo ese sendero que la va a llevar por distintos lugares, eh, y lógicamente tiene que ser así, con mucha actividad, con mucha energía. Entonces, yo lo vivo de la misma manera, como lo viven ellas, digamos. Disfruto muchísimo de esas instancias de encontrarme con preguntas que por ahí sean, que desencajen de lo que una va preparada como docente, y aparezca esa pregunta que es justamente la pregunta que va a llevar a nuevos conocimientos. Y la verdad que siempre estoy esperando que eso surja, digamos, en los grupos. Y a mí me gusta. Yo me he presentado en algunos grupos diciéndole, hoy quiero que todos hablemos. Como, profe, la materia que se fue antes nos decía que tenemos que estar más silenciosos porque hablamos mucho. No, le digo, en mi caso, yo les voy a decir que hoy quiero que hablemos y que nos escuchemos entre todos, pero que hablemos, porque creo que desde ahí parte, que no se escuche solo la voz del docente, que se escuche la voz del estudiante, de quien está enfrente de uno, y de porque una y una va a aprender también de ellos y ellas. Vamos a darle un vuelco a la charla y, bueno, ya te comentaba antes de empezar a grabar, bueno, en la Argentina, afortunadamente, la difusión de la filosofía está como en un boom importante, se escucha cada vez más divulgadores de filosofía, pero tú estás en radio, tienes un programa ahí de radio. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuáles son los retos con los que te has enfrentado? ¿Qué es hacer radio en siglo XXI? ¿Cómo va? La verdad es que fue una experiencia que surge en pandemia, como surgieron en tantas cuestiones, ¿no? Innovadoras, que a lo mejor eran prácticas que venían de años muy anteriores, pero que se resignificaron en tiempo de pandemia. Bueno, la Brújula Intempestiva es un equipo de docentes justamente del cual yo soy parte de ese equipo. Somos 5 docentes en la actualidad, que somos del profesorado en el que te comentaba previamente, del IFD número 9 de aquí de Centenario, que decidimos, quisimos contactarnos con la comunidad, con la zona, con la gente que no tuviese acceso directo a la filosofía o a la literatura, porque somos de ambos campos. Digamos, yo soy de la filosofía, pero tengo docentes que son de la literatura, compañeros y compañeras. Entonces, generamos este proyecto que es la Brújula Intempestiva, que lo presentamos en nuestro IFD para salir con micros radiales filosóficos literarios los días viernes. Y la verdad es que lo pensamos como un proyecto que iba a ser pequeño para nuestros estudiantes o para nuestro profesorado, básicamente, y resultó que creció. El proyecto dio muchísimas, nuestras expectativas eran lindas, eran grandes, pero superó las expectativas, la brújula, en el sentido de que mucha gente de acá, de la zona, e incluso de Argentina, de la mayoría, de la mayor parte de las provincias de Argentina, se comunicaron con el equipo de la brújula para ver cómo estábamos diseñando el proyecto, porque querían replicarlo en otros lugares también. Y bueno, y tenía que ver con eso, básicamente, con microfilosóficos literarios, en el cual trabajábamos en cada uno de los episodios una filósofa o un filósofo y algún escritor o escritora, nacionales, internacionales e incluso locales, gente que de la localidad se dedicara a escribir, o tuvimos muchos invitados, invitadas y también entrevistas, y algo interesante que resultó, digamos, interesante por lo menos para el lugar, es que no éramos solamente docentes quienes hacíamos este programa, sino también estudiantes. O sea, nuestros propios estudiantes formaban parte de estos episodios. En cada uno de los episodios de la Brújula Intempestiva siempre hubo invitados, invitadas de nuestros propios estudiantes, que llevaban también sus lecturas, sus inquietudes, o proponían algunas personas para que fueran entrevistadas en la Brújula. Y la verdad es que tuvimos muchos filósofos, filósofas de Argentina, escritores que participaron con entrevistas, la verdad que fue muy interesante.
y también tuvimos audiencia en el exterior, o sea, en Costa Rica, en México, nos escribía gente que nos escuchaba, porque se podía escuchar de manera online, entonces nos escuchaban desde distintos lugares, ya tenían el cronómetro para que les diera el aviso en qué horario iba a salir, porque cambiaba de acuerdo a los países, ¿no? Aquí salía a esta hora, justamente a las 15 horas, de 15 a 16, y bueno, en otros países era a las 13 horas, o sea, estaban en horario de almuerzo y nos comentaban después sus experiencias, nos están acompañando con el almuerzo y queremos saber el título del libro que mencionaron, porque no alcanzamos a tomar nota, entonces nosotros seguíamos escribiendo por mensajería interna, digamos, eh, lo cual, bueno, fue muy, muy grato, porque justamente pedido por nuestros propios estudiantes, por la comunidad, que ya es parte del proyecto, que además de ser educativo, también es cultural, porque, bueno, difundíamos todo lo que es los eventos, ferias del libro y demás, que iban surgiendo acá en mi provincia y en Argentina. Entonces, la verdad es que sí, que fue una experiencia hermosa haber trabajado en radio también, porque yo lo hacía extra de mi trabajo, digamos. O sea, yo más allá de dar clases, en contraturno, o sea, en el horario que no daba clases, tenía este proyecto filosófico literario con mis estudiantes. Y la verdad es que, bueno, esto que te decía, el hecho de ver a las y los estudiantes tan involucrados en esta tarea, es como que daba como más ánimo y más un envión más fuerte para seguirlo, porque ya no tenía que ver exclusivamente con estar dentro de las aulas, sino que era salir a la radio y salir a la comunidad y que nos escucharan desde otros lugares. También hubo sorteos de gente que se comprometía con el programa y donaba libros para que sorteáramos, porque querían que siguiéramos. Continuamos, pero ya más tiempo, o sea, la brújula no va a ser de 1 hora, sino que va a ser de 1 hora y media, porque ya los últimos programas nos quedaba mucho contenido y teníamos que como ajustarlo al tiempo, y bueno, en la radio nos ofrecieron extender el horario, así que también vamos a estar a partir de abril con más tiempo, 1 hora y media va a durar el programa, y van a seguir participando nuestros estudiantes, participan de todos los años, o sea, de primero a cuarto año. Entonces también eso fue muy enriquecedor, porque bueno, en tiempo de pandemia lo que hacíamos era grabarlos desde nuestra casa, los programas, porque todo empezó en 2020. Nuestro programa empezó en el 2020 con podcast, básicamente, porque no podíamos ir en vivo. Y en este año 2021 ya íbamos de manera alternada, porque también cuidábamos todo lo que era el tema del distanciamiento, toda la normativa y el protocolo necesario para el tema del tiempo que estábamos viviendo. Entonces íbamos de manera alternada. Siempre habíamos 2 docentes o 3, de los 5 nos íbamos rotando, y 1 o 2 estudiantes. Entonces de esa manera fueron participando, la verdad, más de 20 estudiantes que estuvieron en vivo en el programa, y tuvimos más de 29 entrevistas de todo el país. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy linda, y como te decía, surgió en tiempo de pandemia, y surgió como algo que creíamos que iba a ser pequeñito, y es la misma comunidad que pide que siga, que continúe, que el año que viene volvamos. De hecho, nos decían, no van a estar en diciembre, y no, nosotros ya no podíamos en diciembre porque es tiempo de examen acá. Diciembre es, nuestros estudiantes están todos en exámenes y ya empiezan nuestras vacaciones, digamos, ahora en diciembre. Entonces, pero con el compromiso de que el año próximo vamos a estar nuevamente ahí en la radio. Ahorita que mencionaste que salían primero como en podcast por lo de la pandemia y luego dan este vuelco a ver a la cabina, a hacerlo en directo, ¿cuál es esta diferencia, no? Porque quizá muchos estamos acostumbrados pues, a ver el live en Instagram, o a ver el live en Facebook, en YouTube, a escuchar el podcast que queda, bueno, que es una retransmisión de algo que se grabó previamente. Pero ¿cuál es esa diferencia a hacer algo en directo, en donde, bueno, te escuchan en la radio y además te escuchan al mismo tiempo en la radio online y es todo en vivo? ¿Qué difiere? Difiere en que es muy mágico. Yo hace un tiempo alguien me preguntaba cómo había sido mi experiencia en la radio, y les decía esto. La verdad es que es mágico. La radio es mágica porque mientras uno está emitiendo el programa, ve solamente a 3 personas, que son quienes lo están acompañando y a quien pone la música. Y no se imagina quién está del otro lado. O sea, es todo muy misterioso, muy mágico, en el sentido de quién nos estará escuchando. ¿Serán poquititos? ¿Serán muchos? ¿Habrá alguien escuchando? O sea,
surgen muchas preguntas en el momento en que uno está hablando en vivo en la radio, ¿no? Y, y yo creo que lo que difiere también de un podcast y de los vivos o demás es la multiplicidad de voces, porque en nuestro caso era lo que siempre tratábamos de priorizar, digamos, en cada uno de los programas, que el contenido siempre vaya alternándose entre filosofía y literatura, en que haya mucho movimiento de voces, digamos, de que se escuchen nuestras estudiantes, que se escuchen nuestras voces, que nuestras voces también vayan alternándose, porque del equipo de 5 docentes, en algunos programas estuve yo, pero en otros no estuve, estaban mis compañeras, íbamos intercalándonos. Entonces, la verdad es que esa es la magia que tiene la radio, el hecho de todas las propuestas que surgen, que pueden surgir en el mismo tiempo, en el mismo lapso de tiempo, que es una hora, el hecho de escuchar sobre un filósofo, escuchar sobre una filósofa, escuchar sobre un escritor, escuchar sobre un nuevo libro que acaba de salir, escuchar un tema musical, porque también hacíamos esta partecita de los filo rock, entonces a veces hacíamos alguna interpretación de alguna canción de rock nacional o internacional, desde la filosofía, escuchar la propuesta que llevaban nuestras estudiantes, y escuchar una entrevista de alguien que nos contaba algo sobre sus nuevos libros o algo que estaba haciendo en sus trabajos y demás. Entonces creo que la radio tiene eso, la magia del instante que se vive y que en algún sentido, si bien las entrevistas quedan grabadas en Spotify para quien no pudo escucharlas en su momento y demás, eh, en el momento una y uno no sabe quién está del otro lado escuchando, entonces es esto, y es encontrarte luego con alguien que dice, escuché el programa tal, que estuvo tal persona, y una piensa, ¿no? Qué mágico, qué increíble, alguien lo estuvo escuchando y yo no me imaginaba que esta persona estaba escuchando en ese mismo instante. Eh, Eso es lo que tiene la radio, es esto, es la frescura del momento, de algo que está sucediendo y trascendiendo sin que uno pueda hasta imaginarlo, digamos. Ahora, siguiendo la hilación de estos audios, de estos programas de audio, tú tienes ya individualmente, y vamos a irnos ya hacia Instagram, un podcast, pero es un concepto interesante porque no es que el típico podcast que dura, no sé, 10 minutos o media hora, sino son microcapsulitas de un minuto, minuto y fracción, en donde analizas, reflexionas, compartes, divulgas a una filósofa. Y bueno, ¿cómo das esta idea de, bueno, voy a sacar un podcast y solo de un minuto? Y los retos no es diluir la información, porque al final del día no la diluyes, no es como que digas cositas muy sencillas, pero el comprimir la información de alguien en tan solo un minuto. Bueno, esto también viene de mucho tiempo atrás, porque, bueno, cuando empecé con mi cuenta Amor por la Filosofía, yo observaba en el resto de las cuentas que había muy poca mención a mujeres filósofas en la historia. Entonces empecé a hacer como una investigación muy personal, que la vengo llevando a cabo desde el año pasado, desde inicios del año pasado, desde el 2020. Entonces ahí yo ya iba haciendo posts dentro de mi cuenta de Instagram sobre mujeres filósofas, y siempre tratando de llevar un hilo conductor histórico para que se conozcan las filósofas de la antigüedad, se conozcan las filósofas del tiempo medieval, moderno y las contemporáneas, porque lo que observaba es que eh, había en principio muy poca mención a mujeres filósofas, pero también si es que en alguna cuenta se mencionaban, siempre eran sobre las mismas filósofas. O sea, siempre estaba la mención a Hannah Arendt, a Simone de Beauvoir, que eran todas contemporáneas, básicamente. Y bueno, yo mi estudio lo vengo llevando de manera individual, como vos decías, hace mucho tiempo, y yo ya sabía que en la Grecia clásica ya había mujeres filósofas. Entonces digo, bueno, voy a empezar a divulgarlas o socializarlas, o a lo mejor presentarlas, si se quiere, desde mi cuenta de Amor por la Filosofía, y ahí fui observando que otras cuentas empezaban también a interesarse en las mujeres filósofas, y digo, bueno, es un buen camino, digamos, porque mi intención siempre fue esto, visibilizarlas y que se sepa que así como hubo
hombres filósofos en cada una de las épocas, también había mujeres que estaban haciendo muchísimo por la filosofía justamente, muchas dejaron su vida en ello, entonces, bueno, para mí era fundamental. También tengo charlas que he dado de mujeres filósofas desde el año pasado, y bueno, y hoy hay cuentas que también lo están haciendo, pero fui una de las pioneras, digamos, por lo menos en Instagram, de empezar con mujeres filósofas hace mucho tiempo. Y bueno, a esto se le sumó los podcasts, que pensé en que fueran cortitos justamente porque también he observado que muchos podcasts son de 10, 15, 20 minutos. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor sí, una lo escucha, pero mi intención es no dejar todo dicho, o sea, no dejar yo todo expuesto ahí, sino que es generar la inquietud, digamos, la curiosidad, y que quien vaya y quien escuche diga, esta filósofa me llamó la atención, voy a escuchar a ver de cuál va a hablar en el próximo. Entonces, a lo mejor en un poco tiempo que tiene durante el día la persona que lo escuche, se queda pensando en 2 o 3 filósofas y sigue su investigación. Porque así como soy en mis clases, soy en la vida, digamos, en general. Considero que no se tiene que escuchar solo una voz, digamos. Entonces digo, bueno, voy a presentar estas filósofas, si alguien quiere seguir investigando sobre ellas, puede ir a mis podcasts que ya están y donde desarrollo un poquito más sobre el tema, o ya al libro, que hoy por hoy hay acceso bastante a libros digitales y demás. Cuando yo comencé habían muy poquitos, así que empecé muy desde sus inicios, digamos. Muchas de las cuentas que hoy están promulgando mujeres filósofas me pidieron algunos materiales que yo estaba trabajando, y la verdad es que yo con mucho agrado lo hice, porque me parece que mientras más se puedan visibilizar estas mujeres filósofas, y mientras más cuentas muestren toda esta ardua tarea que han realizado, es mejor, siempre es mejor. Entonces yo consideré esto, digo, bueno, podcast hay muchos, y mi intención no es que de mi podcast se lleven toda la información, sino que a lo mejor conozcan, bueno, en la antigüedad, tales filósofas, que hay muchas más, ¿sí? Pero yo fui marcando, por ejemplo, del grupo de las pitagóricas a Tiano de Crotona, por ejemplo, del grupo de los cínicos, y del grupo cínico a Hiparquía, que por ahí es más conocida, pero no tanto Tiano de Crotona. Eh, y así, entonces fui seleccionando algunas de ellas como para ir mostrando que en cada una de las épocas, hoy por hoy estoy también trabajando con las medievales, y en breve también voy a estar con algunas modernas, que ya de hecho tengo charlas de ellas, de Mary Wollstonecraft y demás, de Olin de Gouges, y bueno, para llegar a las contemporáneas, que por ahí ya son las más difundidas, las más conocidas. Pero mi lectura viene de hace muchos años atrás, y por ahí más visible dentro de Instagram desde el año pasado, que lo llevo adelante, pero es una investigación que la llevo la verdad, con muchísima alegría, y también con mis estudiantes. Mis estudiantes, la verdad que se han interesado mucho también en mujeres filósofas, entonces también lo pensé desde ahí. El poco tiempo que a veces tiene un estudiante dentro de toda su tarea que tienen cotidianamente para rendir exámenes y demás, digo, bueno, dentro del podcast ustedes pueden encontrar algunas de ellas, y luego las seguimos investigando en clase, o ustedes las siguen investigando de manera personal. Así que bueno, la verdad es que son como puntapié iniciales para que quien escucha por primera vez sobre una mujer filósofa diga, oh, qué interesante, en esta época eran contemporáneas a tal filósofo. Eh, entonces me interesan, y bueno, y entonces también comparto material a quien me lo va solicitando sin ningún inconveniente, y estoy escribiendo una tesis también sobre una filósofa, porque la verdad es que, bueno, de filósofos se sabe bastante, se sabe mucho, pero no tanto de filósofas. Entonces es como que yo trato de que el camino esté más equilibrado en ese sentido, y voy por esto, por difundir mujeres filósofas. Y bueno, y me pareció que si uno va en un colectivo, o si uno está manejando, o mis estudiantes que a veces se trasladan de un lugar a otro para llegar a cursar, digamos, a sus horarios de estudio, tienen ese ratito, que aprovechen de escuchar sobre una filósofa, y entonces llegan y con más preguntas.
porque la verdad es que se ha generado eso también, el hecho de que lleguen y digan, profe, hoy escuché sobre tal filósofa, ¿podemos trabajar? Sí, lógico, ese es el motivo por el cual luego la experiencia ya la vive cada uno y cada uno, digamos, y la investigación ya pasa por cada uno. Me gusta eso, me gusta que se escuchen todas las voces en ese sentido, entonces, bueno, que la investigación continúe. Hagamos un viaje un poquito al pasado, a un 6 de febrero del 2020. Eh, publicas un post, tu primero en Instagram. ¿Dónde nace la idea de amor a la filosofía de tu cuenta? ¿Cuál es ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuál es la historia de la cuenta? Bueno, la historia de la cuenta es, era un verano, fue el verano del 2020 justamente, en febrero, y yo estaba en una tarde de ríos, acá hay muchos ríos y lagos, como te comentaba, entonces estaba en una tarde de lecturas, como suelo hacer generalmente, llevarme un libro o dos, y a veces estoy con amigas, a veces estoy con otras personas, o en familia, o a veces voy sola también. Y bueno, y esa tarde mientras leía, digo, me gustaría tener una cuenta, yo ya tenía una cuenta personal en otra red, digamos, que es por ahí más conocida, y digo, no, me gustaría por ahí llegar a otras edades o a otras personas, o también ver qué está sucediendo. No, no tenía mucha información previa sobre Instagram hasta el momento en que abro la cuenta, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre Instagram y digo, bueno, a lo mejor es un buen medio para mostrar un poquito lo que a mí me gusta, pero a la vez también nutrirme de otras cuentas. Y bueno, y así surge la idea, digamos, de Amor por la Filosofía. Y el nombre también es un juego de palabras, porque generalmente cuando se define etimológicamente la filosofía se dice amor por la sabiduría. Y yo pensaba, en realidad lo que a mí siempre me ha movido es el amor por la filosofía. Entonces, desde muy pequeña, como te contaba anteriormente, desde muy joven. Entonces digo, bueno, yo quiero que se llame Amor por la Filosofía, porque es lo que yo sentí en ese instante, digamos. Así que bueno, abrí la cuenta y empecé publicando algunos libros de los que ven acá atrás, algunas reseñas o algunas frases que a mí me habían inspirado a entrar al libro, a entrar a investigar sobre aquellos filósofos y filósofas. Y, y siempre intentaba que sea de comprensión de cualquier persona, o sea, no, no necesariamente de una persona que esté totalmente eh, con mucho conocimiento filosófico ni demás. Digo, bueno, si puedo llegar a una persona cotidiana que en ese momento justo abre mi Instagram y dice, ¡ay, qué interesante este filósofo, este filósofa! Para mí ya es algo que me da alegría, digamos. Entonces empecé así. Digo, bueno, seguramente me voy a encontrar con colegas en el camino y va a ser muy lindo, porque bueno, la zona en la que yo vivo es bastante del sur, bastante alejado de la capital, por ahí. Y bueno, también va a ser lindo para interaccionar con otros colegas y otras colegas que estén haciendo lo mismo que yo en sus lugares de origen o en otros países. Pero en ese momento lo pensaba también, como la radio, digamos, algo eh, que no sé si a corto plazo, pero pequeño, digamos, por un interés muy, muy personal y por esta inquietud que te contaba que en algún sentido me caracteriza, digamos, esto de que me gusta siempre investigar o llevar adelante proyectos que tengan que ver siempre de la mano de la filosofía. Y así surge Amor por la Filosofía. De esa manera. Surge en esa tarde, en febrero, y coincide que justo, bueno, era un 20 de febrero, justamente como lo acabas de decir, eh, todavía no se sabía de lo que iba a suceder, de COVID-19, no se sabía, porque todavía en Argentina casi no habían casos, y sucede que yo empiezo a publicar en mi cuenta y a los días ya teníamos casos, varios casos en Argentina y ya se declara la pandemia, o sea, en marzo, nosotros aquí por lo menos en nuestra zona, ya se declaró que no íbamos a ir a trabajar a los lugares, sino que lo íbamos a hacer de otra manera, de manera virtual y demás. Entonces ya sirvió también como otro nexo con mis estudiantes también la cuenta, porque de esa manera íbamos trabajando algunos filósofos y filósofas que yo iba
mostrando desde allí, y todo tenía alguna relación con lo que con lo que yo estaba dando en clases, en algún sentido. Siempre intenté eso también, que la cuenta no esté tan separada de la realidad, digamos, de lo que por lo menos mis estudiantes cuando miran la cuenta les llame la atención, digamos, o sea, que ellos sepan que eh, esos autores o esos libros que están allí están a su acceso también y que pueden también acceder a ellos eh, para conocerlos. Entonces, bueno, así surge Amor por la Filosofía y bueno, y así fue creciendo cada día un poco más Amor por la Filosofía y así fue conociendo colegas de todo el país, gente que hoy por hoy es amiga mía, ya que más allá de que no nos hemos visto personalmente, sí no, hemos tenido contacto, o sea, nos escribimos cotidianamente, nos hablamos cotidianamente, hemos generado proyectos también colectivos, círculos de lectura y demás, porque bueno, cada una y uno de nosotros tenía algo enriquecedor, algo lindo para mostrarle a los demás, y bueno, la verdad que eso fue el principal incentivo de la cuenta, simplemente ese, difundir filosofía y nutrirme de todo lo que yo pudiera también encontrar en esa red. Y la verdad es que fue un camino muy, muy lindo, y lo sigue siendo. O sea, digo, fue una decisión muy linda en aquel momento, en esa tarde de Río, haber decidido abrir la cuenta Amor por la Filosofía, porque hoy me siento totalmente feliz de esa decisión, realmente lo digo, y de la cantidad de gente que conocí en esta red, y gente que no es de acá, de mi localidad, ni de mi provincia, sino que es de otros países incluso, y con quienes cotidianamente estamos interactuando o intercambiando información. Y bueno, y esto de mi estudio por las mujeres filósofas también me ha llevado a conocer personas de otros países que me han contactado para conversar sobre esta investigación, porque tal vez también están pensando en hacer algo parecido o están en sus inicios en estas investigaciones. Entonces, la verdad es que ha sido, en ese sentido, para mí hermoso, digamos, eso, el tener la cuenta. Y para ir cerrando, Andy, ¿cuáles han sido los retos de la cuenta, del moverte en Internet, de hacer estas cosas por Internet? Bueno, tiene sus cosas muy buenas, la mayoría de ellas afortunadamente son buenas, quizá alguna ahí no tan buena, pero en retos, ¿qué ha sido lo que más te ha implicado el reto? Sí, el reto por ahí puede ser el tema de la conectividad, a veces no es tan buena la conexión, pero más allá de eso, siempre fui buscando otros medios como para seguir adelante respecto de eso. Eh, y el reto también es esto, del desafío a sí misma, digamos, de esto de mostrarme a mí misma, más que a los demás, porque siempre es conmigo misma el tema, eh, todas aquellas cosas que realmente a mí me interesan como para tratar de en algún sentido llegar a los demás con eso, digamos. Entonces, lo que yo muestro en mi cuenta tiene que ver mucho con cómo yo soy en realidad, digamos, con cómo, eh, y en algún sentido alguna de mis colegas me lo han dicho, me dicen, tenés una manera de expresarlo de manera sencilla, pero a la vez atrapante, y le digo, no sé si es eso, pero realmente es lo que yo siento por dentro, digamos. Yo siento que la filosofía es mi vida, digamos, es el centro de mi, por lo menos de mi estar siendo en este momento, en mi vida, y es lo que quiero expresar. Entonces, todo reto que vaya surgiendo, yo lo veo como un desafío y como más elementos y más eslabones para seguir aprendiendo. O sea, no he visto nada negativo hasta el momento, o sea, por el contrario, creo que al menor reto busco más formas de seguir avanzando por ese camino, digamos, con alegría, siempre con mucha alegría. Y finalmente, Andrea, ya para cerrar, bueno, que nos repitas otra vez el nombre de tu cuenta. También por ahí tienes un link dentro de tu perfil que nos compartes como que pueden encontrar las personas en ese link, que vayan directamente para ahí. Bueno, igual si tienes las redes o cómo localizarte en el programa de radio. Bueno, bueno, sí, mi cuenta es Amor por la Filosofía, así todo junto. Eh,
tengo un link, sí, donde comparto material, generalmente tiene que ver con lo que voy posteando, digamos, y si trabajo sobre una filósofa o filósofo, intento siempre buscar algún material que pueda servir de complemento para ello, entonces subo, hay de filósofos y filósofas, tengo bastante material cargado, que cada un mes más o menos lo renuevo, entonces a veces se encuentra con un filósofo y a veces con otro, y con otra filósofa y demás. Intento siempre de ir renovando todo ese material. Es una forma también de compartirlo, el material que uno puede ir accediendo de distintos lugares, ¿no? Material digital. E intento que sea diferente a lo que generalmente se consigue prontamente, digamos. O sea, de hecho, bueno, una de las cuentas me pidió un material específico de una autora que no se conseguía y me puse muy en campaña de conseguirlo, lo pude conseguir y está ahí también, que es La tumba de Antígona de Zambrano, que es una de mis filósofas preferidas, y no se conseguía realmente ese link, ese texto, y ahí está también al acceso de quien lo necesite. Siempre voy tratando de eso, de a medida que voy recopilando nuevos materiales, que sé que no son tan fáciles de acceder, los subo, para que estén al acceso de la mayoría. Y respecto de la radio, bueno, es La Brújula Intempestiva. En mi propia cuenta también hay un link donde yo muestro cuál es la cuenta de La Brújula. Comenzaríamos en abril, y bueno, y ya saben, si necesitan algún material o comunicarse conmigo, lo pueden hacer por mensajería. Yo todo el tiempo estoy entrando en algún momento del día y contesto mensajes con muchísimo agrado, porque me encanta interaccionar con otras personas de distintos lugares, así que generalmente estoy interactuando permanentemente con mensajes que me van llegando de distintas personas, ¿no? Y bueno, y gratamente también, porque algunas personas me dicen, gracias por el libro que me sugeriste, rendí tal materia y me fue bien, o personas que no conozco realmente, lo digo. Eh, o qué linda la experiencia de tal aspecto que marcaste de tal filósofo. Bueno, ayer fue un día muy, para los argentinos, bastante conmemorativo, porque falleció un filósofo muy reconocido, Feynman. Lo quiero nombrar porque la verdad es que para la mayoría de nosotros, quienes estamos en la red de aquí en Argentina, un referente. Y bueno, y también hice un post al respecto, y nos contactamos entre todos nuestros colegas aquí en Argentina, porque bueno, fue un día complejo en ese sentido, eh, pero bueno, mi cuenta tiene que ver con todo eso. Quien me quiera ubicar, no hay ningún tipo de inconveniente, eh, ahí me pueden encontrar, digamos, por mensajería, o si necesitan algún material, no tengo problema en compartirlo o en dar mi email para intercambiarlo. Así que bueno, eso es más o menos. En abril comenzamos con La Brújula nuevamente, y bueno, y en la cuenta continuaré durante todo este tiempo, más allá de que estemos en vacaciones, igual seguiré subiendo posts o reseñas de libros, porque estoy terminando de leer algunos nuevitos que han salido, y, y también seguiré con los podcasts, como te decía, cortitos, para que también en verano, quienes viajan o quienes tienen la posibilidad de ir a una playa o donde estén, en el lugar donde se encuentran, se contacten con una filósofa en algún sentido, conozcan sobre alguna filósofa. Excelente, Andy. No, pues muchas gracias por la charla, por compartirnos tus experiencias y bueno, todo esto, tanto que haces y cómo difundes la filosofía. Y pues encantados de la vida por haberte tenido un ratito, haberte robado un ratito para por acá. Muchísimas gracias a vos, Miguel, a tu hermosa cuenta, porque la verdad que este espacio que le estás dando a muchos colegas, a muchas personas que se dedican a la filosofía, o que hacen podcast o demás, están muy lindo, muy interesante, porque nos vamos conociendo entre la mayoría y vamos dando a conocer lo que hacemos, pero a la vez muestra también tu generosidad en este aspecto, también en cuanto a tienes escritores de distintos países que colaboran contigo, entonces esto también es muy interesante de lo que haces tú, para también hablar un poquito de vos, porque la verdad es que es muy importante lo que estás haciendo, así que muy agradecida de este tiempo. Muchas gracias, Andrea, y pues estamos en contacto, de ahí estaremos pendientes en abril para escucharte nuevamente en el programa radial.
Muchísimas gracias. Bueno.